Muy buen día, queridos alumnos. Mi nombre es Renzo Vera y voy a grabar el curso de Publicidad 1 para ustedes. Espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar con el curso hablando acerca de la introducción, ¿no?, de lo que es la publicidad. Cuando hablamos de publicidad estamos hablando básicamente de una ciencia que nos va a permitir a nosotros comunicar o dar a conocer un producto. El objetivo principal de la publicidad es vender. Desde ese punto de vista tenemos ahí un ejemplo con la TINCAP, ¿sí? En publicidad es importante determinar tanto el mensaje creativo como el medio. Y a través de esas dos estrategias vamos a permitirnos vender un producto, ¿sí? Tomemos en cuenta otro sentido. En publicidad sobre todo es la parte creativa, ¿no? Cuando hablamos de ser creativos e innovadores, no hablamos de ser creadores, ¿no?, porque todo ya está creado. Cuando hablamos de la parte creativa estamos hablando del hecho de adaptar situaciones. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, una publicidad de Pantene y el creativo ¿qué hizo? Tomó la idea de lo que es una mujer y la fortaleza de su cabello para poder decirnos en una simple imagen la fortaleza que puede tener en este caso Pantene. Ahora, desde otro punto de vista podemos asumir que ese mensaje está dirigido a un público específico. Nosotros debemos entender algo. Si nosotros determinamos la publicidad desde un punto de vista claro, también vamos a ir hacia el hecho de entender que queremos dirigirnos a un público objetivo. Por ejemplo, tenemos otra publicidad como la que tenemos ahí de Cristal, que nos va a permitir a nosotros entender que hay un público determinado, ¿sí? Entonces, resumiendo este primer tema, debemos entender que en la publicidad tenemos tanto una parte creativa como el tema del medio. Y desde un punto de vista del medio, ¿a quién nos vamos a dirigir? Por ejemplo, yo tengo esta campaña de Cristal y no podría ponerlo en un horario infantil, ¿no? Voy a promocionar, digamos, la casa de Timoteo con Cristal. No va a funcionar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender esos puntos de vista. Y vamos con otro ejemplo, ¿no? Dentro del mundo de la publicidad vamos a ir hacia campañas más grandes, ¿no?, con tiempos determinados y con temas determinados, como por ejemplo este de Navidad y Coca-Cola. Uno de los datos que les puedo decir es que Coca-Cola es la empresa que invierte más en publicidad, ¿no? La inversión publicitaria de Coca-Cola a nivel mundial es igual a la economía que se manejan en 2 países latinoamericanos. Es decir, si juntamos la economía de Bolivia y Ecuador, sería igual al manejo publicitario de Coca-Cola. Imagínense esa fuerza publicitaria, ¿no? Y mientras va evolucionando el producto, se van manejando nuevas ideas, ¿no? En la publicidad hay que entender, sobre todo, a quién nos debemos dirigir. En publicidad también es importante entender de que no necesitamos mucha información. Miren, por ejemplo, esta campaña de Accent, en la que sencillamente utilizamos una pequeña barrita y lo ponemos, ¿no?, la parte de atrás de ese símbolo de salida de seguridad para asumir, digamos, miren, toda una campaña acerca del efecto Accent. Debemos entender entonces que la publicidad debe cumplir ciertos objetivos. En primer lugar, como les estaba diciendo, es ser creativo, ser fácil de entender a quién nos estamos dirigiendo y sobre todo el hecho de ir hacia un público determinado para que se entienda, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, también personajes conocidos o, en todo caso, diferentes medios. Existen diferentes medios en la publicidad, la radio, la televisión, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este curso. Yo quiero que ustedes entiendan de que la publicidad nos va a servir ¿para qué? Para dar a conocer productos, para manejar, en este caso, ideas creativas e ir un poco más allá. Vamos hacia un ejemplo mucho más claro. Miren, en ese sentido, tenemos a Pilsen Callao que nos da un mensaje, ¿no? La ley de la amistad, uno para todos y todos para uno. Si nosotros lo evaluamos desde un punto de vista claro, vamos a darnos cuenta que son 4 vasos diferentes, es decir, 4 amigos diferentes que van a determinar en este caso, ¿no?, celebrar con Pilsen. Entonces, cuando hablamos de Pilsen estamos hablando de amistad. El objetivo de la publicidad también es llegar a ese posicionamiento, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero que vayan viéndolo desde un punto de vista. Ahora, otro tema importante en la publicidad es el tema de llamar la atención. Vienen con ese mensaje, ¿no? Toman a Maradona, si bien es cierto no es una campaña de Pepsi, sino lo hizo un cibernauta, pero este cibernauta ganó un concurso que precisamente lo hizo Pepsi y dice, haga como Maradona, abandone la coca. Miren, imagínense en ese sentido cómo nosotros podemos determinar un mensaje en doble. Hay que entender una cosa, cuando alguien te da a conocer un mensaje, siempre detrás de este hay otro, ¿no? Y en este sentido podemos ver un doble mensaje.
Algunas personas le llaman a esto una especie de publicidad oculta, ¿no? Entonces, vamos cerrando un poco el tema y vamos a darnos cuenta que existen 4 objetivos determinados. El primero es informar, es decir, dar a conocer algo, ¿no? Luego de eso vamos a tener el otro objetivo, que es crear una actitud o inducir a una acción beneficiosa. ¿A eso cómo le vamos a llamar? El hecho de persuadir. Persuadir significa, vamos a llamar la atención para que tú compres, ¿no? Ahora o nunca, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, incidir, ¿no? Básicamente a una conducta, también vamos a ir hacia eso, y promover la venta de productos. Si yo tengo publicidad y quiero ser un buen publicista, lo primero que tengo que entender es de que voy a vender un producto, ¿no? Por otro lado, vamos hacia las funciones de la publicidad ya para acabar en este tema. La primera función que vamos a explicar acá es informar. ¿Qué significa informar? Dar a conocer algo. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de Inca Kola que nos dice gracias Perú y nos habla acerca de la noche de la comida peruana. La publicidad en ese sentido nos va a dar a conocer los productos, nos va a dar a conocer las promociones, las características del producto, etc. Por otro lado tenemos el hecho de persuadir. Persuadir significa llamar la atención. ¿Y para qué llamamos la atención? Para generar una acción. En este caso estamos determinando a Inca Kola y nos ayuda a persuadir los 2 personajes de la izquierda y nos habla del amor. Entonces nosotros queremos amor, imagínense que Inca Kola también nos lo puede dar a través de ese sentido de creatividad. Por otro lado tenemos el hecho de recordar. ¿Qué significa recordar? Recordar significa traer a la mente una información para que ésta se pueda volver a procesar. Y en este caso Inca Kola nos dice que existe la creatividad peruana, ¿no? Es decir, va a volver a posicionarnos en nosotros. Entonces, repitamos un poco el tema y vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que existe el hecho de informar, ¿sí?, persuadir y recordar. Y cada uno de ellos se va a dar para que nosotros podamos dar una buena publicidad. Muchas gracias, alumnos, que tengan un buen día.